Hola, Eduard. Sí, Sí, ya te sí, podemos escuchar claro. Recordemos que tenemos activado el micro por si desean hacer alguna consulta en el momento de las preguntas y también el chat. listo. Bueno, me presento nuevamente. Mi nombre es Eduardo Pariano La Torre. Soy prevencionista del área de prevención y promoción de la SUNAFIL. Recibo un cordial saludo por parte del doctor Jonathan Ruiz Cueva, que es el intendente regional de la SUNAFIL en Ucayali, y de igual forma de parte de la doctora Cruz Rodríguez, la doctora Flor Cruz Rodríguez, que es la superintendente nacional de la SUNAFIL. Bueno, como en la charla anterior que tuvimos, ¿no? Básicamente el trabajo que tiene la Oficina de Prevención y Promoción es la de una de sus tantas funciones que tiene la SUNAFIL, que es la de promover el tema de la cultura preventiva, llegar a cada uno de los este, empresarios y trabajadores que se encuentran dentro de la actividad privada, aquellos que se encuentran dentro de la actividad privada, regulados de acuerdo al decreto legislativo 728, empresas que se dedican a actividades portuarias, industriales, agroindustriales, actividades de telecomunicaciones y entre otros. Y también la SUNAFIL como rol especial que interviene también cuando existe casos de en lo que respecta a lo que es trabajo infantil y lo que respecta a lo que es el trabajo forzoso. Entonces, básicamente la SUNAFIL como parte de promover el tema de la cultura preventiva, busca una finalidad, la cual es que los empleadores cumplan debidamente lo que respecta a las normas de seguridad y salud en el trabajo y la normativa sociolaboral. Y el día de hoy, dentro de lo que es la normativa sociolaboral, ingresa este tema que es muy interesante, que es el tema de la planilla electrónica. Bueno, si queremos tener una definición respecto al tema de la planilla electrónica, nos indica que es un documento llevado a través de los medios informáticos desarrollados por la SUNAC, en el cual se encuentra información de empleadores, trabajadores, pensionistas, prestadores de servicios, beneficiarios de modalidades formativas laborales, personal de terceros y derechohabientes. Este registro especial empezó a funcionar desde el 1 de agosto del año 2011, que básicamente tiene dos componentes, que es el registro de información laboral, que se le conoce como T-Registro, y planilla mensual de pagos, que se le conoce como PLAME. El T-Registro, bueno, como indica en la diapositiva, tiene varios momentos, ¿no? En el tema de la alta, modificación y la baja, que bueno, como parte de la información que como nosotros, como área de prevención y promoción, que queremos hacer llegar a cada empleador es que todo trabajador que ingrese a laboral desde el primer día a un centro de trabajo debe estar en planilla. Eso es lo más importante, eso es lo más necesario para tenerlo ahí en cuenta, ¿no? Porque muchas veces cuando se desarrolla el tema del procedimiento inspectivo, cuando hay de por medio una denuncia formulada por parte de uno de los trabajadores o incluso a través de una visita inopinada que pueda realizar el inspector a ese centro de trabajo, se da con la sorpresa de que ese trabajador no se encuentra en planilla. De cierta manera, el tema de la planilla electrónica es un tema que se considera, ¿no? Dentro de la normativa como un acto que es subsanable, un acto que se puede remediar por parte del empleador. Muchas veces dentro del plazo que se establece para poder subsanar esta omisión dada por el empleador es un plazo de 10 a 15 días para que el empleador pueda consignar en su registro de planilla a ese trabajador que no se lo hizo, que no lo hizo en su momento. Entonces, el T-registro básicamente es eso, ¿no? Es la inscripción del trabajador a planilla. Dentro del día que ingresa a realizar sus funciones laborales, de acuerdo a lo que le sean asignadas por el mismo empleador. No La están los señores, modificación, están en Colombia. Mañana vienen, dice todavía. la modificación de esta sección o lo que es la electrónica, tiene un plazo para que sea modificable, es decir, tiene un plazo de 5 días hábiles
en la fecha de la ocurrencia o evento haber tomado conocimiento. Y cuando ya no existe una relación laboral entre el trabajador y el empleador, se da por el tema de la baja, ¿no? Dentro del sistema de lo que respecta a lo que es planilla electrónica. Al día siguiente de culminada o ha fenecido esta relación contractual. Ahora, el PLAME. El PLAME es un documento muy importante en la cual es una herramienta que es importante tanto para el área de fiscalización y tanto para nosotros que somos el área de prevención, ya que a través del PLAME vamos a saber los datos, ¿no?, necesarios de esa empresa. Por ejemplo, el número de RUC, vamos a saber qué tipo de empresa es, las actividades que desarrolla, vamos a ver también que en la dirección de dónde está ubicado ese centro de trabajo, los correos electrónicos que se han consignado, los números de teléfonos. Entonces, es una información que de manera anual se consigna, ¿no? Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Es un dato muy fundamental y muy esencial, como les dije, ¿no? Por ejemplo, en los temas de la cuota ideal de trabajo para la contratación de personas con discapacidad, ¿no? Ya que gracias a lo que es esta información anual que se hace una declaración ante la SUNAT, vamos a ver el tema también de la cantidad de trabajadores que deben ser contratadas en el año 2024, de acuerdo a la información obtenida del PLAME en el año 2023. Y también de cierta manera, es un documento necesario también para el momento de la fiscalización en el tema de participación de utilidades, ¿no? Ya que es una información que se va a convalidar con la información que tiene, ¿no?, el área de recursos humanos de esa empresa. Y bueno, estas son las entregas de constancia, tanto de alta y modificación y la constancia de baja, y como indicamos en la anterior diapositiva, en qué consiste cada una de ellas. Y bueno, ¿no? El tema de la inscripción, que más vamos a ver como forma de ejemplo en las siguientes diapositivas, podemos ver que al momento de hacerse la inscripción en lo que respecta a la planilla electrónica, se va a determinar qué tipo de trabajadores, ¿no? Si es un trabajador de confianza, si es un trabajador de elección, que si sus actividades se realizan de manera presencial, si se realizan a través del teletrabajo, que se le conoce como el trabajo realizado en casa, o de repente es un teletrabajo mixto, ¿no? Que de repente los días lunes, miércoles y viernes, ese trabajador hace sus funciones en el centro de trabajo y y martes y jueves lo puede hacer en su casa. Y también, de cierta manera, un dato muy importante también a consignar es el tema de los contratos, ¿no? ¿Bajo qué modalidad está contratado ese trabajador? Como en la anterior capacitación que tuvimos, hemos señalado, ¿no? Que básicamente cuando existe cuando es un contrato, es una relación acuerdo entre dos partes. En este caso, entre un trabajador y un empleador. El trabajador brinda su tiempo, su fuerza, su inteligencia y el empleador debe pagar ese trabajo, esa obra realizada al trabajador a través de una remuneración, ¿no? Que muchas veces la remuneración puede ser a través de un monto de dinero que lo determinan de acuerdo a la escala de sueldos que existe en esa empresa, o también puede ser a través de un pago a través de especies, que ya este tema de la remuneración puede ser por mutuo acuerdo entre el trabajador y el empleador, ¿no? La forma cómo se va a hacer el tema de la remuneración o cómo se va a pagar el tema de la remuneración. Entonces, dentro de los elementos que tiene el contrato, existen tres, que es la prestación personal de servicios, que es la remuneración y un tema y un elemento diferenciador con el tema de locación de servicios es la subordinación.
Cuando hablamos de cuando hablamos del elemento de prestación de servicios, al momento de concretarse la relación contractual, se va a asignar a ese trabajador las responsabilidades que debe tener a su cargo. Es decir, el trabajo tiene que realizarlo de manera personal. No es que va a venir mi mamá, mi papá, mi hermano, mi primo y va a trabajar por mí, ¿no? Entonces, el trabajo realizado tiene que hacerlo de manera personal. Y a cambio de ese trabajo, como les mencioné anteriormente, existe una compensación, un pago por el trabajo realizado. Y el elemento de subordinación, como les indiqué, es un elemento diferenciador a lo que respecta el contrato de locación de servicios, que el tema de subordinación es el elemento por el cual el empleador va a fiscalizar el trabajo de esa persona. Es decir, va a hacer un control de horario, de ingreso y salida al centro del trabajo, si está cumpliendo con su hora diaria de trabajo, si ese trabajador llega tarde, se le va a hacer el descuento correspondiente de su sueldo por horas de tardanza, por minutos o horas de tardanza, o si ese trabajador incumple alguna normativa o contraviene con los comportamientos asignados en el reglamento interno de trabajo de ese lugar, se le va a llamar la atención a través de un documento, a través de lo que es un memorándum, o si ese el trabajador realiza algún tipo de infracción grave que contraviene el reglamento interno de trabajo, se le abrirá un proceso disciplinario interno. Entonces, cuando hablamos de un tema de subordinación, básicamente es eso, los que le mencioné, ¿no? En cambio, en el caso de locación de servicio, también tiene tres elementos, que es la prestación de servicios, la compensación o el pago de estos servicios y la autonomía. ¿Qué quiere decir esto? Que esa persona que va a prestar sus servicios al prestatario, lo va a asignar de manera independiente, sin fiscalización alguna. Es decir, que por ejemplo, una persona contrata a un arquitecto para el desarrollo, para que le realice unos planos para la construcción de su casa. Entonces, le da un plazo de 30 a 40 días para que pueda hacer los planos y una vez culminada el tema de los planos por parte del arquitecto, el arquitecto le da los planos al prestatario y el prestatario tiene que pagarle por la realización de sus planos. El prestatario no puede exigir a ese profesional este, ir al centro de trabajo, cumplir con un horario de entrada y salida, no puede hacerle el descuento en caso que llegue por temas de tardanza, no puede llamar la atención a través de documentos, no puede obligar a utilizar el uniforme de ese centro de trabajo o la utilización del chef o que tiene un registro de marcado y todo ello, ¿no? Porque de esa forma ya se estaría desnaturalizando este tipo de contrato, lo que es locación de servicios. Entonces, haciendo ya la diferencia de lo que respecta a un contrato de trabajo y en lo que respecta a lo que es una locación de servicios, entramos de lleno a lo que es los contratos a tiempo indeterminado y aquellos contratos sujetos a modalidad. Dentro de los contratos a tiempo indeterminado, la ley, el decreto legislativo 728 nos indica que es la regla, es lo primordial. Es decir, que un empleador al momento de contratar a un trabajador lo debe contratar a plazo indeterminado. Dentro de este plazo indeterminado no existe un límite temporal respecto a ello. Tampoco se exige ninguna formalidad escrita o verbal. Este tema de de llevarse a cabo este tipo de contrato, sea de manera verbal o escrita, es algo señal,
pero no es algo obligatorio. Basta que ese trabajador esté en planilla y ya se le considera un trabajador a plazo indeterminado. Pero, ¿qué sucede en los casos de los contratos sujetos a modalidad? La misma ley te indica que estos contratos son la excepción a la regla. Es decir, que en ciertas ocasiones o en ciertas situaciones, el empleador debe contratar a los trabajadores bajo el contrato de a modalidad, cuando existe una causa que así lo justifique, alguna razón por la cual indique, ¿sabes qué? Yo no puedo contratar a este trabajador a plazo indeterminado por este motivo, por este motivo y por este motivo. Para este tipo de contrato, solicita que un medio escrito, es decir, que exista un contrato escrito en donde tengan las cláusulas correspondientes de inicio y fin de la relación laboral, del monto remunerativo existente y también el tema de, de las funciones que debe realizar ese trabajador, ¿no? Entonces, son situaciones en las cuales se consigna en el contrato en las cláusulas que corresponden. Anteriormente, en los años 2017, 2018, 2019, aparte del tema de o sea, para darle validez legal, se podría decir, a este tipo de contratos, era necesario que esté debidamente certificada y aprobada por la Autoridad Administrativa del Trabajo. Ahora actualmente ya no se aplica ese requisito. Basta que exista un medio escrito, un contrato escrito y que ese trabajador esté en planilla para que se cumpla con la formalidad debidamente sujeta a ley conforme lo establece a un contrato sujeto a modalidad. En el cuadro que está en la parte de derecha podemos ver los contratos sujetos a modalidad, que estas básicamente se están clasificadas a lo que es naturaleza temporal, naturaleza accidental y de trabajo o servicio. Y como anteriormente en la ponencia que tuvimos referente al tema de contratos, vemos aquellos contratos de naturaleza temporal que tenemos de inicio a incremento de actividad. Muchas veces la causa objetiva para ese empleador, para que pueda contratar a estas personas, puede ser porque esta empresa es nueva, está recién saliendo del mercado de la región, o de repente esa empresa tiene su sede principal, por ejemplo, ¿no? En la ciudad de Pucallpa, y esta decide expandirse y ve que el mercado de Guaitía está yendo muy bien y decide crear una filial ahí. Y entonces para ello necesita contratar a a personas para que se puedan laborar en la sede de la Guaitía. También tenemos aquellos contratos por necesidades de mercado. Este tipo de contratos también en su momento conocidos como contratos de emergencia sanitaria, son aquellos contratos que se dieron sobre todo en la época de pandemia, en la época de COVID, como por ejemplo aquellas empresas que se dedicaban a la venta o a la creación de alcohol en líquido, gel en líquido, mascarillas, guantes, y al ver que por el tema del COVID comenzó a aumentar el tema de la producción, comenzaron a contratar a nuevos personales, ¿no? Para esas actividades, ya que con el personal que estaban actualmente no daban abasto. Y también están los contratos de reconversión empresarial. Son aquellos contratos que básicamente hay empresas que para no quedarse atrás con los demás competidores, comienzan a comprar nuevas máquinas, ¿no? De última tecnología, o de repente necesitan que esa empresa tenga un sistema adecuado, un sistema factible para todos sus trabajadores, decide contratar ingenieros, ¿no? O especialistas en la utilización de esas máquinas, y es por eso que hacen ese tipo de contratos de reconvención empresarial, por de acuerdo al desarrollo de esa empresa. Tenemos los contratos accidental, ¿no? Por ejemplo, puede existir que una empresa que se dedique al transporte al transporte de mercadería a nivel nacional necesita urgente
la contratación de cierta cantidad de mecánicos para el mantenimiento de las camionetas, ¿no? Y se puede aplicar en este caso los contratos ocasionales. Los contratos de suplencia básicamente es cuando el titular de la plaza, por diferentes motivos, como por ejemplo por un tema de licencia, por un tema de licencia por maternidad, o de repente ese trabajador ha sido suspendido de sus funciones por haber incumplido alguna normativa del reglamento interno de trabajo y ha sido suspendido, ¿no? Pero el empleador considera que ese puesto de trabajo es necesario para su empresa, es importante para su empresa. Y es por eso que contrata bajo la modalidad de suplencia a otra persona para que pueda ocupar ese puesto durante el tiempo que sea necesario o durante el tiempo en donde va a reponer el titular de la plaza. Y tenemos también los contratos de emergencia que pueden ser por razones, por causas fortuitas, como por ejemplo, puede haber una empresa que se dedica a la conservación de documentos históricos, de periódicos de los años 20, 30, 40, y se dedica a la conservación de ellos, por ejemplo, ¿no? Y, y de la nada existe un cortocircuito y se comienza a incendiar toda la empresa. Entonces, ¿qué tiene que hacer ahí el empleador? Contratar personas expertas para la reconstrucción de esos documentos. O puede también ir el caso que por razones de la propia naturaleza exista un terremoto y tumbe todo el centro de trabajo. Entonces, para ello, el empleado tiene que contratar obreros para la reconstrucción de ese centro de trabajo. Y también tenemos a los contratos de obra y servicio, que a diferencia de los contratos que ya hemos hecho mención, son contratos que se pueden prorrogar o tienen un plazo para hacer sus funciones hasta de 8 años. Así también lo establece la ley y también de cierta forma, así lo reconoció también el Tribunal Constitucional. Es el único contrato de todos estos grupos que se puede expandir su relación laboral hasta 8 años, ¿no? Por ejemplo, podemos ver en el tema de construcciones de escuelas, en el tema de pistas, en el tema de veredas y todo ello, ¿no? Que son obras que son ejecutadas por los gobiernos regionales y locales y que indican muchas veces el monto del itinerario de la ejecución de esa obra y también te indica plazo en el cual se va a determinar esa obra, ¿no? Pero puede haber muchas veces que ese plazo, que supongamos lo pongan a 4 o 5 años, se puede expandir por diferentes motivos, ¿no? Por un tema del mismo clima, o de repente también por un tema de que no se cuenta con los suficientes implementos para poder desarrollar esas actividades, o por diferentes motivos. Y también tenemos los contratos intermitentes, son aquellos contratos en los cuales el trabajador realiza sus actividades de manera temporal, conforme a la característica propia de esa empresa. Por ejemplo, aquellas empresas que se dedican a temas de pesca, puede haber una temporada en la cual el Estado da por veda la caza de un pez, ¿no? Hasta cierto tiempo, y las funciones o las actividades de de estos trabajadores se suspenden por el tema de la veda, y una vez alzada el tema de la veda, vuelven a hacer sus funciones. Entonces, esos son, por ejemplo, el tipo de contratos intermitentes. Y por último, tenemos contratos por temporada. Son aquellos contratos, por ejemplo, por fiestas especiales, como por ejemplo el tema de cuando se, cuando se da el inicio de las actividades escolares, o incluso también fiestas como ahora, ¿no? En fiestas patrias, en las fiestas navideñas, de acuerdo a las actividades propias de la empresa, el mercado es más exigido, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las fechas escolares o inicios de clases escolares, en una tienda que se dedica a la venta de útiles escolares, el personal que actualmente tiene ese empleador no da abasto. Entonces, para ellos necesita contratar a más personal. O de repente para fiestas navideñas, de igual forma, ¿no? Esa empresa que se dedica a la venta de adornos y todo ello no da
no se da abasto con el personal que actualmente tiene, y es entonces que utiliza este tipo de contratos por temporada, ¿no? Hasta culminar las fechas especiales. Y bueno, tenemos también mm, en lo que es el tema del periodo de prueba, dentro de la misma práctica que se ve, muchos de los trabajadores vienen a interponer sus denuncias, ya que durante supuestamente el periodo de prueba, el empleador no les ha consignado en planilla y tampoco no les ha pagado, ¿no? Porque por el simple hecho de que están en periodo de prueba. Y hay muchas personas que lamentablemente, ¿no? Por falta de desconocimiento o de repente, ¿no? De manera dolosa actúan de esa forma, e indican pues a estas personas que no pueden entrar a planilla, no tienen derecho a recibir remuneración porque están en ese periodo de prueba, ¿no? Incluso indican pues que después de ese tiempo de los 3 meses, luego de que el trabajador adquiera protección contra el despido arbitrario. Entonces, el tema del despido arbitrario muchas veces se da cuando el empleador, de manera deliberada y por decisión unilateral, decide despedir a esa persona o decide no renovar sin causa alguna o justificada, ¿no? El periodo de prueba también se puede expandirse hasta 6 o a 12 meses, dependiendo de las actividades que logran desarrollar. Y como dice la pregunta, ¿no? ¿El trabajador debe superar el periodo de prueba para ser registrado planilla? No. Es todo trabajador que ingrese a laboral desde el primer día en el centro de trabajo tiene el derecho de estar en planilla. Ese es por ley. Y bueno, tenemos también como datos laborales importantes de declarar, ¿no? Al momento de hacerse el tema de la registro en planilla, ¿no? Tenemos también muchas opciones, como podemos ver, la jornada laboral, la situación especial, persona con discapacidad, sindicalizado, su situación y todo ello. Entonces, como hemos dicho desde un comienzo, tenemos que ver qué tipo de trabajador es, si es un trabajador de dirección, de confianza, si es un trabajador que realiza sus actividades de manera empresarial, si es un trabajador que realiza el tema del teletrabajo, hace su trabajo desde su casa, o hace un trabajo mixto de estos dos indicados. Dentro del trabajo de dirección, podemos indicar que es aquel que ejerce representación general del empleador frente a otros trabajadores o terceros, o lo que sustituye o comparta con aquellas funciones de administración y control cuya actividad y grado de responsabilidad dependen del resultado. Básicamente, los trabajadores de dirección vienen a ser aquellos puestos de alta jerarquía dentro del centro de trabajo, ¿no? Aquellos que las decisiones que sean tomadas por parte de este trabajador son, tienen repercusiones dentro de la misma empresa, ¿no? Entonces, básicamente, el trabajador de dirección es un trabajador de alta jerarquía dentro del centro de trabajo. Y un trabajador de confianza son aquellos trabajadores que son contratados por la misma dirección de la empresa, ¿no? Son trabajadores que de cierta manera tienen que rendir sus trabajos o poner en conocimiento sus funciones realizadas a los altos directivos de esa empresa, guardar de manera confidencial los secretos profesionales e industriales que tenga esa empresa. Entonces, al momento de hacerse la inscripción en planilla, se tendrá en cuenta esos dos puntos mencionados. Y también existe lo que, como les mencioné desde un comienzo, el tema de discapacidad, ¿no? Se exige la ley que de manera anual se haga una evaluación la cantidad de trabajadores que realizan sus actividades durante el mes de enero hasta el mes de diciembre. Y conforme a la cantidad de trabajadores, existe un promedio de 50 para poder determinar, hacer la operación matemática del 9% y determinar cuántos trabajadores con discapacidad pueden entrar a laborales en ese centro de trabajo. Es decir, como les mencioné dentro del PLAME, que es una información
necesaria y útil para el área de fiscalización que sale a través de la inscripción de la planilla electrónica es muy vital, porque de acuerdo a esos documentos que tenga, conforme a la declaración brindada en el año fiscal de 2023, se va a hacer el tema de la fiscalización en el año 2024, si se está contratando la cantidad de trabajadores que requiere esa empresa con discapacidad. Por ejemplo, en una empresa B, si se está cumpliendo la cantidad de trabajadores y el resultado de la, el resultado de la operación matemática indica que se debe contratar para el año 2024 2 trabajadores con discapacidad. Entonces, lo que tiene que hacer el fiscal, disculpen, el inspector, al momento de estar en el centro de trabajo, es, en base a los documentos encontrados, determinar si ya han contratado esas 2 personas con discapacidad en ese centro de trabajo. Y bueno, otro dato muy importante que se debe también consignar dentro de la planilla electrónica es el registro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y también el supervisor en ese centro de trabajo. Entonces, dentro del registro que se va a hacer, también se debe determinar la cantidad de trabajadores que existe. Por ejemplo, si hay menos de 20 trabajadores en ese centro de trabajo, se va a registrar al supervisor. Si existen más de 20 trabajadores, se va a registrar el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. De cierta manera, como les dije, estos datos que se obtienen a través del plan, gracias al tema de la planilla, también nos va a ayudar al momento de la evaluación correspondiente a la cantidad de trabajadores que han hecho sus funciones de manera anual al momento de hacerse el tema de la participación de utilidad. Bueno, que de cierta manera, bueno, no entra ya tanto en esta parte de la planilla, pero que sí es un dato muy importante al momento de hacerse el tema de la participación de utilidades. De igual forma, también en el caso de los lactarios, cuando existe más de 20 mujeres dentro de la fértil, también, ¿no? Gracias a estos datos que se obtienen también del PLAME, se va a determinar cuántas mujeres laboran en ese centro de trabajo y se va a determinar también si es necesario o no que en ese centro de trabajo exista un lactario. Y bueno, dentro del procedimiento inspectivo eh, existe ese desarrollo secuencial, como podemos ver en la diapositiva, ¿no? El procedimiento inspectivo inicia a través de una denuncia. Supongamos, en el ejemplo que estamos dando o en el tema que estamos hablando el día de hoy, supongamos que la denuncia las denuncias, bueno, para comenzar las denuncias dan inicio al procedimiento inspectivo. Las denuncias pueden hacerse de manera presencial, escrita o verbal, ante una de las sedes de las intendencias regionales de la SUNAFIL, que son, dadas en mesa de partes, se presentan las pruebas que requieren, se narran los hechos suscitados y todo ello. Cuando se realiza la denuncia de manera verbal, se utilizan mecanismos virtuales. Por ejemplo, en la página web de la SUNAFIL se puede interponer la denuncia a través del aplicativo SUNAFIL en tus manos, de igual forma, ¿no? Es un aplicativo que se puede descargar del celular, también se puede interponer el tema de la denuncia. Antes de llegar a la orden de inspección, existe una precalificación de la denuncia. Si existe alguna omisión que se ha omitido dentro de la denuncia, por ejemplo, consignar un correo electrónico o consignar algún menos probatorio que está narrando ese denunciante en sus hechos, se le va a dar un plazo de 3 a 5 días para que pueda subsanar y presentar la denuncia de manera completa, ¿no? Una vez que se declare procedente la denuncia, pasa a la orden de inspección. En la orden de inspección se va a asignar la materia que corresponde y también se va a asignar al inspector que estará a cargo del procedimiento inspectivo.
Una vez asignado al inspector, va a tener un plazo de 10 días hábiles dentro de las actuaciones inspectivas para que pueda hacerlo, para que pueda dar inicio a lo que son las actuaciones inspectivas propiamente dichas. Pero en este caso, cuando en estos procesos, en estos procedimientos inspectivos, existe un plazo de 30 días hábiles que pueden ser prorrogables a 30 días hábiles más. A diferencia de lo que es el accidente de trabajo, que no que tiene un plazo de 10 días hábiles y son prorrogables 10 días hábiles más. Entonces, dentro de las actuaciones inspectivas que cuenta el inspector, es la verificación de la casilla electrónica. A través de la casilla electrónica se va a solicitar los documentos que requiere el inspector para para que así pueda contrarrestar de cierta manera la denuncia interpuesta por el denunciante. Entonces también a través de la casilla electrónica, tanto al trabajador y tanto al empleador, es necesario que tengan cada uno de ellos su casilla electrónica, se les notificará el tema del desarrollo del procedimiento inspectivo. Y bueno, y la SUNAT, pues como hacemos un trabajo interinstitucional, eh, la SUNAG nos brinda lo que es la herramienta de lo que es el PLAME. A través del PLAME podemos verificar los datos necesarios de esa empresa, el número de RU, el tipo de empresa, las actividades que realiza, dónde está ubicado el centro de trabajo. Y a través de las visitas de inspección a los centros de trabajo, como parte de las actuaciones inspectivas, el inspector llega al centro de trabajo, comienza a hacer unas preguntas, las preguntas correspondientes a los trabajadores, también comienza a interrogar al empleado referente a la denuncia que se le ha interpuesto en contra de la empresa que representa. Y un dato muy importante, cuando cuando el inspector llega a un centro de trabajo, no se puede obstaculizar su trabajo. ¿Cómo así? Por ejemplo, no se le puede hacer esperar más de 10 minutos porque ya es considerada como una infracción grave. O al momento ya de estar dentro del centro de trabajo, el empleador o representante de la empresa omite hablar o no desea hablar con el inspector y también se le considera como una infracción muy grave. No entregar los documentos que en su momento lo requiere el inspector también es una infracción muy grave. Este, Otra infracción muy grave también es cuando el empleador, a pesar de tener conocimiento que el inspector está en el centro de trabajo, sale del centro de trabajo sin decir nada, escondiéndose o no dar la cara al inspector. Este tipo de acciones que obstaculizan el trabajo al inspector son consideradas como infracciones muy graves. Una infracción que es muy aparte al procedimiento inspectivo que se está llevando a cabo, ¿no? Un procedimiento inspectivo, de repente ese procedimiento inspectivo se está llevando a cabo porque no se le ha consignado a ese trabajador en planilla, ¿no? Pero se está obstaculizando el trabajo del inspector, entonces ya es considerada como una infracción muy grave y no es subsanable. En el tema de comparecencias, de igual forma, ¿no? Los empleadores son citados a las sedes de la intendencia, a, los empleados son citados a las sedes de las intendencias para ser interrogados por parte de los inspectores, en donde les solicitan también documentos. No se les puede hacer, no pueden venir o no se les puede esperar en ese caso más de 15 a 20 minutos al inspector cuando se da el tema de la comparecencia, ¿no? Porque también también se le considera como una forma de obstaculizar su trabajo. Entonces, son datos que hay que tomar en cuenta. eh, bueno, y como parte de una medida inspectiva, muchas veces vemos cuando hay actos que son subsanables y actos que son insubsanables. Dentro de los actos subsanables es el tema del que estamos hablando el día de hoy, ¿no? El tema de la casilla electrónica, que de cierta manera es un acto que es subsanable.
que dentro de la medida inspectiva que puede tomar el inspector es exhortar a ese empleador, poner a su trabajador en planilla en un plazo de 10 a 15 días. Entonces, cuando ya subsane esta omisión el empleador, se levanta el informe de inspección de las actuaciones inspectivas y se archiva el procedimiento inspectivo. De igual forma, existe lo que son actos que son insubsanables. Por ejemplo, el que les mencioné hace un rato, obstaculizar el trabajo del inspector es considerado como acto insubsanable. Los accidentes de trabajo son considerados como actos insubsanables. Es en donde se procede a levantar el acta de infracción, que básicamente es un documento que consiste en donde el inspector va a consignar la materia, la normativa, cuál se ha omitido en cumplir y la sanción que debería ser, ¿no? Y lo pasan al área de sanción, en donde el área de sanción sacará una resolución administrativa imponiendo la multa que corresponda, de acuerdo al tipo de empresa, de acuerdo al tipo de infracción y a la cantidad de trabajadores que sean afectados. Y como acto, como les mencioné desde un comienzo, en el tema de respecto al trabajo infantil también es un acto insubsanable. En el tema de trabajo infantil, no entra a cabo este procedimiento inspectivo, ya directamente va la multa. En el trabajo infantil, por ejemplo, cuando es un tema de micro, las multas pueden llegar a 250.000 soles. En el tema de las pequeñas empresas pueden llegar hasta 550.000 soles y en los temas de empresas no MIPES pueden llegar hasta 1 millón de soles. Y bueno, como aspectos sancionadores tenemos en lo que es las infracciones leves y también las infracciones muy graves, ¿no? Como punto de partida tenemos al numeral 20, el no consignar a tu trabajador en planilla electrónica es considerada como una infracción muy grave. Que, como les mencioné desde un comienzo, son actos que sí se pueden subsanar y se archivan. Y supongamos, ¿no? Esta es la tabla de multas que tiene la SUNAFIL en el año 2024, con el valor de la OIT de este año, 2024, de 5.150 soles, el no consignar a tu trabajador en planilla, supongamos, por ejemplo, en una NOMIPE, es una infracción muy grave, no consignar a tu trabajador en planilla, y la cantidad de trabajadores afectados son de 8 trabajadores. Entonces la multa sería en ese caso la de 13.544.50 soles. Como les mencioné desde un comienzo, al inicio de la presentación del tema, lo que la SUNAFIL trata de buscar es un ente preventivo, un ente que busca fomentar la cultura de prevención a través de las campañas de sensibilización, a través de las diligencias de orientación, es lo que busca la SUNAFIL. La SUNAFIL no es un ente inquisidor o un ente sancionador, no trata de buscar eso, a diferencia de otras superintendencias, ¿no? Lo que nosotros tratamos de buscar es que se cumplan las normativas de seguridad y salud en el trabajo. Incluso al momento de nosotros dar esta charla de planilla electrónica, ustedes ya tienen un poco de conocimiento de ello. Y cuando se hace el tema del procedimiento inspectivo, de repente la visita inopinada por el inspector, también de igual forma ellos también les van a exhortar y les van a orientar respecto a lo que es la normativa social laboral en lo que es planilla electrónica y les va a solicitar a ustedes que pongan en plazos de 10 a 15 días a sus trabajadores en planilla. Entonces, eso es lo que trata de buscar la SUNAFIL, promover el tema de la cultura preventiva para, para la mejor relación laboral entre el trabajador y empleador y a fin de que no se vulneren tampoco derechos fundamentales. Y como les dije, ¿no? Tanto el trabajador y el empleador deben tener su casilla electrónica, deben mantener actualizada su casilla electrónica, es donde muchas veces el inspector solicita los datos correspondientes
al procedimiento inspectivo. De cierta manera, muchas veces los trabajadores, por diferentes motivos personales, por motivos de venganza y todo ello, este, pueden poner el tema de las denuncias falsas, ¿no? Y bueno, ¿no? A manera de recomendación, si es que alguna vez van a este tema de procedimiento inspectivo, lo más recomendable sería colaborar con el inspector, brindar los documentos que requiera, presentarte a la comparecencia que te sea citada, lleva los documentos que te pida, los documentos que te soliciten en la casilla electrónica, a fin de también contrarrestar esta denuncia, que muchas veces podría ser, no digo en todos los casos, podría ser una denuncia falsa, ¿no? Y de cierta manera, esta colaboración que tú brindes al inspector pueden demostrar que efectivamente esa denuncia es falsa y se puede archivar el caso. De igual forma, el trabajador, ¿no? También tiene el deber de colaboración con el inspector respecto a los documentos que de repente solicite, ¿no? O de repente algunos documentos que no se han dejado claros al momento de interponer la denuncia. Y por eso también tienen que tener el tema de su casilla electrónica actualizada, estar atento a las notificaciones que le notifiquen el procedimiento inspectivo. Y bueno, ¿no? Y tenemos este dispositivo que es verifica tu chamba. A través de verifica tu chamba, está muy vinculado al tema del día de hoy que hemos tocado. El trabajador puede, en caso de dudas que el trabajador tenga, si está o no está en planilla, puede poner sus datos correspondientes, su número de DNI, su nombre, el ROC de la empresa, y verificar si está o no está en planilla. En caso de no estar en planilla ese trabajador, manda una alerta a la casilla electrónica del empleador para que en el plazo de 10 a 15 días consigne ese trabajador a planilla, ¿no? También tenemos lo que hemos mencionado, respecto al procedimiento inspectivo, que se cuenta actualmente con el dispositivo Sunafil en tus manos. Es un aplicativo muy útil para aquellos que no quieren poner, por ejemplo, su denuncia ante ante la misma sede de la intendencia, ¿no? Quienes lo ponen de manera fácil y práctica a través de su celular. Es un dispositivo que lo pueden descargar en cualquier celular y pues, interpone la denuncia, ¿no? También puede interponer a través de denuncias anónimas también, ¿no? Hay que tener en claro, y también es como una forma también de recomendación, que cuando muchas veces, pues, y también este, hay que tener para los trabajadores, que no tengan temor, ¿no? Al momento de interponer su denuncia, que muchas veces no ponen su denuncia por temor de ser, por ejemplo, hoy día ponen su denuncia y al día siguiente están siendo despedidos. Este también es otro tipo de infracción, ¿no? Una infracción muy grave, el tema de despido arbitrario, que se actúa de manera rápida, ¿no? Por ejemplo, se denuncia un tema de despido arbitrario el día de hoy y en la tarde el inspector ya está yendo al centro de trabajo o al día siguiente a primera hora está yendo al centro de trabajo respecto a lo que es despido arbitrario. Es considerado un despido arbitrario en ese tipo de situaciones que yo les menciono, ¿no? Entonces son puntos que hay que dejar bien claros, ¿no? Al momento de hacer un análisis respecto a un tema. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Si existe alguna duda o consulta respecto al tema del día de hoy, sería bueno saberlo. Estimados, pueden realizar sus consultas, pueden activar sus micros, también estaremos leyendo el chat. Nos lo pueden poner por ahí alguna duda o pregunta que tengan para poder hacerle las consultas al expositor. En caso de no haber ninguna pregunta, recuerden que
pueden revisar las charlas virtuales, incluyendo la tercerización que hemos tocado el día martes. Y también pueden revisar la charla de contratos de trabajo que se ha brindado también hace unas semanas, para que puedan recordar un poco la información y les sea de utilidad en nuestro repositorio virtual de YouTube, que se le ha colocado el link en el chat. Más bien agradecer al abogado Edgar Pariona por la charla que nos ha dado el día de hoy. Ha sido una información muy clara y cualquier otra duda, consulta o sugerencia de alguna charla también, estamos aquí para atenderlos. Gracias, gracias Edward, gracias a todos los asistentes. Damos por finalizada la charla. Igual se les estará enviando. Aquí leo una pregunta. Cuando Sonafil encuentra trabajadores no registrados, la empresa paga la multa. Sí, correcto. Según lo que nos ha indicado Edward, igual le vamos a solicitar que vuelva a comentar un poquito brevemente al respecto. ¿Cuál era la pregunta? Disculpe. Cuando Sonafil encuentra trabajadores no registrados, la empresa paga la multa. Claro, mira, hay un punto muy importante, ¿no? Que de repente me he omitido en hablar. Lo que la SUNAFIL busca es un interés público. Es decir, busca que la normativa sociolaboral y seguridad de salud del trabajo se cumplan. Como representantes del Estado, eso es lo que busca la SUNAFIL. Respecto a lo que cuando se hace el tema de la visita inopinada o el tema de la visita al centro de trabajo, se verifica que no hay trabajadores, pero estos trabajadores no se encuentran en planilla. Lo que hace muchas veces el inspector, como parte de su medida inspectiva, es exhortar al empleador que ponga a esos trabajadores en planilla en un plazo de 10 a 15 días. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que tiene el empleador? A subsanar y poner a sus trabajadores en planilla, los que no se encuentran. Una vez ya subsanada esta omisión por parte del empleador, levanta el acta de procedimientos, el acta de sus actuaciones inspectivas y se archiva el caso. Pero en caso de seguir rehusando cumplir con esa medida inspectiva dada por el inspector, ya se levanta lo que es el acta de infracción, va al área de sanción y el área de sanción, a través de una resolución administrativa, impone la multa que corresponda, ¿no? Perfecto, perfecto. Pero creo que ahora sí ha quedado claro. Cualquier otra duda o consulta, me pueden escribir por el WhatsApp. Tienen todos mi número, el que les ha llegado la alerta de la charla. Cualquier otra sugerencia de algún tema que deseen tratar también, me lo pueden enviar por ahí. Voy a dar por finalizada la charla ahora sí. Muchas gracias, Edward. Muchas gracias a Sí, todos por su asistencia y esperamos poder contar con ustedes, tanto con Edward como expositor, como ustedes como asistentes, en las próximas charlas que estaremos activando para el mes de agosto. Muchísimas gracias. listo, gracias, que tengan un buen día, permiso.